Uno de los motivos que nos suele sorprender a aquellos que conocemos de Jesús es como hay tantísima cantidad de personas que les resulta difícil de creer el Evangelio de Jesucristo, porque las realidades a las que se refieren sobrepasan el entendimiento humano. El ser humano nos gusta tener las cosas controladas. El ser humano nos gusta dar explicación a las cosas. Pero cuando uno estudia a Jesucristo, cuando uno conoce a Jesucristo, lo primero que tenemos que ver es que Él cambia nuestros esquemas. A veces dicen las personas, pero es que eso no es lógico. Bien, Dios no es un Dios de lógica. Podríamos decir que tu vida y la mía tampoco es una vida de lógica, porque son muchas las cosas que no alcanzamos a entender. Y aunque como personas queremos darles una lógica, esta no es posible. También muchos de aquellos que nos sentimos atraídos por la figura de Dios, hacemos en ocasiones que nuestra fe sea más complicada, sea más difícil. Vemos errores donde no debería haberlos, vemos dificultades donde no debería haberlas. Por ejemplo, para muchísimas personas en el mundo que decimos tener fe, la expiación es una montaña difícil. Cuando hablamos de expiación, cuando hablamos de la figura de Jesús, que Él ha pagado en nuestro lugar, dicho sea de paso, vivimos en un sistema donde todo tenemos que pagarlo, donde se nos enseña a pagarlo todo. Conocemos a Dios, el cual nos dice, alto, yo pago. Y eso rompe los esquemas también. Eso rompe los esquemas. Para muchos, por tanto, aceptar la muerte de Jesús es una piedra de tropiezo. Otros dicen, ¿cómo aceptar que la muerte de un solo hombre sirva para remediar los pecados del mundo? Y no digamos más allá de resurrección. ¿Cómo podemos pensar y creer que ese hombre que murió se levantó físicamente de la muerte? Y eso que, según van pasando los años, según vamos viviendo, surgen nuevas filosofías de pensamiento y algunas de sus filosofías dicen que también otras personas han resucitado. A otros muchos cristianos les cuesta creer los milagros de Jesús. Hay hermanos nuestros en la fe a lo largo del mundo que encuentran alguna respuesta distinta para el tema de los milagros. Los científicos llaman milagro a algo que es antinatural, a algo que es distinto de lo que tiene que ser normalmente. Pero tú y yo sabemos que nuestra vida es un milagro. Tú y yo sabemos que hemos vivido por circunstancias, por situaciones donde sabemos que no es la suerte, donde sabemos que no es la casualidad. Pero estamos hablando de fe. ¿Cómo cuesta la fe hoy en día, en nuestros días? A los cristianos nos está costando mucho la fe también.
porque podemos decir que son muchas las personas que dimos un primer paso, dimos un primer, diríamos, paso en este juego. Recuerdo compartir con unos hermanos cuando me decían, esto no es posible, esto es difícil. Y yo tuve que decirles, ¿y por qué estás en el Señor? ¿Y por qué te atrae la figura de Jesús? La persona decía, es verdad. No sé por qué, no puedo explicarlo. Porque pusiste fe. Sigue poniendo fe. Por eso nuestras vidas muchas veces no progresan. Por eso muchas veces nuestras vidas no vemos adelantos. Porque hemos limitado nuestra fe. Hemos puesto lógica a nuestra fe. Jesús sanaba. Jesús sana a día de hoy también. Aunque muchos de nosotros, lamentablemente, cuando nos asustamos y vemos que hay algo peligroso en nuestros cuerpos, pedimos oración, clamamos al Señor, incluso tenemos que pasar por la mano de los sanitarios, y cuando vemos la salida de ese túnel, a veces se nos escapa es que los médicos eran buenos. Es que aquí tenemos buenos médicos. Y le robamos la fe. Robamos la fe a nuestro espíritu, que estaba descansando en el Señor. Hay muchas personas cristianas que dicen que están al borde de la fe, porque no entienden, no pueden entender. Yo no sé cómo estás tú, yo no sé en qué momento estás tú, pero si diste paso de fe en algún momento de tu vida, recuerda, diste ese paso y sigue dando pasos. Tú y yo no estamos para cuestionar nada. Ese es el trabajo del diablo. El diablo ha sido llamado a ser fiscal. A ti y a mí no nos corresponde. Solo somos llamados a creer. Buah, este ojo me está poniendo... ¿Me pasa alguien un pañuelo, por favor? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias. En el nombre. Hoy quería compartir con vosotros la dificultad que para muchos es la encarnación. Hemos cantado varias veces eso. Jesús se hizo carne. Jesús, que era Dios. Vamos a 1 Corintios 15. Primero de Corintios 15, en el verso 47 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal, aquí se refiere a Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Nuestro Señor Jesús, siendo Dios. Por eso a mucha gente le cuesta entender que Dios se haga hombre. Y más cuando estás viviendo sufrimientos, cuando estás viviendo incomprensiones.
porque nos cuesta entender que en Jesús quedó decidido el destino de la humanidad. La Biblia dice que el primer hombre erró, equivocó, Adán, y vino el segundo hombre, que es Jesús. Ese Dios que se hizo hombre. ¿Cómo nos cuesta entender esas cosas? Por eso cuando dice Jesús que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, si no aprendemos a vivir como, diríamos, como piensa Dios, nosotros también acabamos atascándonos. Nosotros también acabamos limitando nuestra fe. Por eso muchas veces las personas que decimos tener fe nos atascamos como si estuviéramos entre barro. No podemos continuar. Porque, hermanos, seamos honestos. Sin fe no podemos continuar. Tenemos que renunciar a pensar en lógica. Tenemos que renunciar a pensar en, bueno, esto será así, será así. Las cosas de Dios se mueven en la fe. A nuestros primeros hermanos los llamaban los del camino. Después los llamaban los cristianos. Y es cierto que a los cristianos del siglo XXI no nos gusta que nos llamen de alguna manera. Lamentablemente queremos vivir una fe anónima, una fe sin ser señalados, una fe sin ser conocidos. Pero eso no es posible. Porque esa no es la idea de Dios. Por eso cuesta entender que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Estamos hablando de dos misterios. Por un lado, Dios se hace hombre. Y por otro lado, Jesús se hizo humano. Sigue siendo humano. El día que partamos de aquí, el día que resucitemos con ese cuerpo glorificado y conozcamos cara a cara al Señor Jesús, veremos. ¡Wow! Diremos. El Verbo fue hecho carne. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Dice así: el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lo hemos cantado también, el único. Por eso cuesta entender. Por eso cuesta entender cómo Jesús, siendo el único, tuvo que pasar por todo eso. Dios se hizo hombre. El Hijo Divino se hizo judío. Y el Todopoderoso apareció en la tierra. En forma de un niño indefenso, un niño incapaz de hacer otra cosa que estar acostado en una cuna, haciendo los movimientos de un bebé. Si alguien no sabe cómo son los bebés, venga a casa de Oración La Sorte. Tenemos muchos. Es bonito verlo. Es bonito ver lo confiado que es un bebé. Y nuestro Señor Jesús pasó por todo eso. Tuvo que aprender a hablar como cualquier otro niño.
Vamos al Nuevo Testamento y ahí vemos que Jesús tuvo una infancia. Vemos que es una realidad, pero es asombroso. Nos resulta asombroso. Necesitamos fe. Porque cuando no hay fe, hasta de esto se duda. Nuestra fe se distorsiona cuando escogemos las dudas. En mis primeros años en las cosas del Señor me enseñaron una frase muy bonita, de esas cosas que uno debería, diríamos, llevarla escrita, ¿no? Decía algo así: cree en lo que crees y duda de tus dudas. Porque es cierto que siempre como personas nos vienen dudas. Nos pasa hasta en la comunicación humana. Oye, quedamos así. Vale, nos vemos. Y luego llega el tiempo y ¿hemos quedado? ¿Nos ha dicho? ¿Entendí bien? O sea, la duda es algo muy humano, muy humano. Y a veces, aunque esté por escrito, también dudamos. Jesús es la misma persona que en la Biblia acompaña al Padre. Acompañarme a Hebreos, por favor. Hebreos, Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1. Fijaos qué texto más hermoso. Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Wow! Antes escuchábamos a lo largo de la mañana que si Jesús no estuviese, no habría nada. Porque aquí mismo leemos que por medio de Jesús se hicieron las cosas. Por eso aquellos que siguen pensando que si una explosión, etcétera, esos tienen mucha fe. Si tu fe duda, acércate a ellos, que ellos tienen mucha fe, porque lo de ellos es mucho más ilógico seguir pensando todavía en una explosión, cuando cada día realmente explotamos. Porque muchos de nosotros, a pesar de haber decidido creer, vivimos episodios de ira, vivimos episodios de duda. ¿Cómo es posible? Pablo dijo que la encarnación, o sea, Jesús hecho hombre, en sí es un misterio insondable, o sea, como que no se puede sondear. Pero claro, eso no nos gusta. Eso de los misterios no nos gusta, porque no controlamos. Por eso Jesús decía, sed como niños. No tanto a tamaño y no tanto a tener poquitos años, sino el niño muchas veces no se complica. Cree y punto. Nosotros, en cambio, del círculo queremos hacer un cuadrado. Complicamos mucho. Cuidado con la cuadratura del círculo. En el Nuevo Testamento, los evangelios de Mateo y Lucas, espero que os suene, nos hablan de forma bastante detallada cómo vino Jesús al mundo. Pero para los evangelistas, lo importante es la identidad del niño. Si queréis apuntar, el niño que nació en Belén era Dios.
Y el niño que nació en Belén era Dios hecho hombre. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 1, vemos en el verso 18, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a Él lo ha dado a conocer. Por eso es tan importante para crecer en las cosas de Dios, pensar en Jesús. Porque Jesús se dio a conocer. Dios, dice la palabra, no se ha dado a conocer en lo visual. Jesús, bíblicamente, era el Hijo de Dios. Estamos hablando el Hijo, no un hijo, el unigénito Hijo de Dios. Una palabra muy amplia. En Juan 3, en el verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso, si dudamos de Jesús, apaga, vámonos, estás perdiendo el tiempo. Jesús es la clave. Dentro de Juan, vamos al capítulo 20, por favor. 20. Fijar, versículo 31. 20, 31. Wow. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, sin fe no podemos creer. Y si decidimos no creer, pobres de nosotros, pobres. Vana es nuestra existencia. Muy breve, muy efímera. Porque Dios no solamente nos da una fe, Dios nos da un propósito. ¿Os ha pasado alguna vez? Espero que sí, porque si no me quedo solo. ¿Os ha pasado alguna vez levantaros de la cama y decir, como que no tengo nada que hacer? Digo, aunque sea alguna vez, no tengo nada que hacer, no sé qué hacer, y de repente no sabes si quieres desayunar, si no quieres desayunar. Qué triste es vivir sin propósito. Y esto es algo pequeño, esto es algo sustancial, porque enseguida va a ocurrir algo y vas a tener algo que hacer en el día. Pero estamos rodeados de millones de personas que viven así. No un día, no una semana, toda su vida. Porque no tienen fe. Porque escogieron no creer. Nos consta que nunca se ha hablado de Jesús tanto como en estos tiempos. La tecnología está llevando el Evangelio a muchos lugares. Jesús se está apareciendo en sueños a mucha gente en los países árabes. Calculamos que debe ser pocos ya los sitios donde no ha llegado el hablar de Jesús de alguna manera. Por tanto, se está cerrando el cerco y, como dice la palabra, cuando ya todos escojan he creído o, como la grandísima mayoría, no, yo no quiero creer.
Por eso, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos 1 al 18, miradlos en casa, por favor. Ahí Juan deja muy claro cuál es la figura de Jesús. Ahí es muy evidente. O sea, esos trazos, esas palabras, esos textos nos llevan a un punto donde voy para adelante o sencillamente soy como los demás. Cuando vamos al Antiguo Testamento, ahí vemos la figura del Dios creador, ahí vemos al Dios Padre hablando del propósito, y ahí vemos, por medio de la historia del pueblo de Israel, por medio de todos esos episodios que en el siglo XXI tanto nos escandalizan. Ahora estoy hablando de la Iglesia, ¿eh? Hay muchísimo cristiano que se escandaliza con el Antiguo Testamento, porque buscamos lógica. No debemos buscar lógica. Dios no es un Dios de lógica. Dios es Dios. Él rompe todos los parámetros. Por ejemplo, si vamos a Génesis 1, Génesis 1. En el capítulo 1, por ejemplo, en el verso 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aunque queramos sacarle punta, Dios dijo, y se hizo. ¿De qué nos sirve muchas veces dudar? En cambio, aquellos que seguimos a Jesús, sabemos que cuando decidimos creer, de momento dormimos mejor. No sé si os ha pasado alguna vez, pero cuando uno cree, descansa. Cuando uno duda, se pasa toda la noche nadando en alta mar. Será así, será así. Será así, me dijo, no me dijo. Cuidado con las dudas. Si me acompañáis al Salmo 33, en el Salmo 33, por ejemplo, en el verso 6, vemos algo como, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Punto. Hay un poquito más abajo en el versículo 9, dentro del capítulo 33, dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por eso es tan importante creer. Porque cuando creemos en Dios y aprendemos a conocerle y aprendemos a orar conforme a su voluntad, como hemos leído aquí, es hecho. Lo que ocurre es que todavía en este siglo XXI nos cuesta eso. Normalmente nos gusta orar al Señor para nuestros deleites, para nuestros placeres. Y a veces no es posible. A veces no es posible. Pero nos cuesta. Juan menciona 7 cosas acerca del Verbo divino. El Verbo, acordémonos, Jesús. Por ejemplo, una primera cosa. Hemos leído que en el principio era el Verbo, estamos hablando de la eternidad del Verbo. No tenía principio en sí mismo, porque cuando las demás cosas empezaron, Él ya era.
En Génesis 1 es muy evidente. Porque a veces todavía a algunos de nosotros nos gusta liarnos y preguntamos, ¿y a Dios quién le hizo? ¿Y a Jesús quién le hizo? Tío, eso ya es que ya estamos empezando a salir de la carretera. Porque la palabra dice que Él ya era, Él ya estaba. Un segundo apunte. El Verbo era con Dios. Aquí estamos viendo la personalidad del Verbo. Dios. El poder que lleva a cabo los propósitos de Dios es el poder de un personaje concreto que se encuentra en una relación eterna para con Dios. Jesús con el Padre. Otro apunte, vamos a llamarle apunte número 3. El Verbo era Dios. Aquí estamos viendo la deidad del Verbo. Aunque era distinto del Padre en persona. No es una criatura. La Biblia dice que es divino en sí mismo, como también es divino el Padre. Esto es un misterio con el cual tenemos que enfrentarnos, pero habla de unidad en la deidad. Sabemos que el tema de la Trinidad es un tema que cuesta, pero también una de las dificultades es porque en la Trinidad hay unidad. Y uno de los grandes logros del maligno es destruir la unidad. Entonces, muchas veces, ¿cómo no vamos a tener dolores de cabeza en esto? Si resulta que en lo que vemos a pie nos cuesta mantener una unidad. Desde el punto de vista humano, la unidad es algo doloroso, porque la unidad está muy relacionada con morir al yo. O sea, normalmente lo contrario de la unidad está muy relacionado con yo creo, a mí me parece, yo pienso, yo entiendo, yo mejor así, mejor asá. O sea, y eso es trabajo del diablo. Porque en la medida que empezamos a perder la unidad, todo se tambalea y hoy estás a gusto y de repente dejas de estarlo. Un apunte 4. Hemos leído que todas las cosas por Él fueron hechas. Por Jesús, por el Verbo. O sea, el Verbo en función creadora. Jesús es el agente del Padre en todo acto creador. Por ejemplo, uno de los primeros versículos de Génesis cuando dice, hagamos al hombre. Dios está trabajando en equipo con Jesús y con el Espíritu Santo, en unidad. Esto es precioso. Todo lo que ha sido hecho por medio de Él. Por eso es tan importante entender y disfrutar de este pensamiento. Yo estoy porque Jesús es. Yo voy y vengo porque Jesús es. Y mañana pasado, ocurra lo que ocurra, porque Jesús es. Por eso, mis hermanos, cuando tenemos miedo al mañana, cuando dudamos del mañana, en parte es porque no terminamos de disfrutar de que Jesús es. Y si Jesús es, todo lo demás debería ser un deleite. Apunte 5. En Él estaba la vida. Qué bonito. O sea, el Verbo vivo.
No hay vida física salvo por medio de Él y a través de Él. Aquí está la respuesta bíblica cuando el ser humano se quiere plantear el origen y la continuidad de la vida. La vida la da y la vida la mantiene el Verbo. O sea, las cosas creadas en sí no tienen vida en sí mismo. Siempre que habléis, a los que vais al colegio también, escuchar esto, a mí me ayudó en su día. Cuando alguien duda, es sencillamente porque no quiere pensar en Jesús. Porque si pensamos en Jesús, es más sencillo. Él da la vida, Él mantiene la vida, pues el resto no me preocupo. Porque la fe me va a dar tranquilidad. Hoy en día la gente duda de todos. Ahora la gente empieza a decir que el GPS no me... Siempre buscamos culpables. El GPS no me lleva. Y antes no había GPS, ¿eh? Jesús es nuestro GPS. Un apunte número 6. La vida era la luz de los hombres. Jesús en función reveladora. Por eso es tan importante también en nuestras oraciones, en el nombre de Jesús, no en mi nombre, no en mi pensamiento, no en las cosas que he aprendido. Por eso tiene poder cuando pronunciamos versículos. Es hermoso aprender a orar por medio de versículos. Porque normalmente cuando oro yo, cuando ponemos nuestras palabras, podemos poner algo que sencillamente no es. Pero en cambio, cuando oramos con versículos, eso es palabra. Y la palabra en sí es. Podríamos decir que todo hombre, toda persona, recibe intimaciones de Dios por estar vivo. Porque en la medida que estamos vivos, Dios está cerca de nosotros. Dios quiere darse a conocer. Hemos leído antes Juan 3:16. Él tiene buenos deseos para todos. Él no quiere que nos perdamos. Y este último apunte, o 7, el Verbo fue hecho carne. O sea, ese niño que nació en Belén era Dios que se hizo carne. Por eso es tan importante la encarnación. Por eso es tan importante aceptar que Jesús se hizo hombre. Al hacerse hombre nos facilita a nosotros mucho las cosas. Porque estamos hablando ya de alguien como tú y como yo. Aunque no había dejado de ser Dios, esta es otra de las grandes peleas que está habiendo también entre los cristianos. Bueno, se hizo Dios, pero era 50%, era 40%. La que liamos y los problemas que se generan cuando damos un poco de paso a la duda. Dios es Dios, punto. Es que no entiendo. Cree, solamente cree y confía. Las personas que no conocen a Dios también tienen su tipo de fe. El otro día escuchaba yo a un señor que le preguntaban, ¿dónde está tu niño ahora? Y decía, entiendo que está aquí, aquí, aquí. Y le dicen, ¿lo has visto? Y él dijo, no.
pero confío. Como le conozco, confío. Y yo estaba ahí al lado y decía, wow, este hombre está tranquilo porque decide confiar. Pues, si nosotros confiamos en Jesús, la tranquilidad ha de ser una de nuestras características. Otra cosa es que a veces tenemos prisa para algunas cosas, pero la paciencia también es otro regalo para hablar otro día. Por eso, el niño que nació en Belén era Dios. Se hizo carne, un ser humano como los de verdad, como tú y como yo. No dejó de ser Dios. Además, ahora Jesús estaba probando lo que era ser hombre. Aquel que siendo Dios hizo al ángel que se convirtió en diablo, ahora se encontraba en una situación en la que podía ser tentado. Jesús podía ser tentado por el diablo en su condición de hombre. Vamos a Hebreos. Hebreos 2, como ahora no lo encuentro, me lo buscas tú. Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Este texto es muy bonito, porque nos recuerda que Jesús, cuando nos dirigimos a Jesús, cuando clamamos a Jesús, Señor, me siento mal por esto, Él nos entiende, porque Él fue un hombre, y Él también fue tentado, y Él también sufrió. Hebreos 4, 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay veces que aquí arriba, no sé por qué, me faltan libros, no sé. Por eso el Nuevo Testamento nos propone que tomemos la encarnación como actitud para adorar a Dios. O sea, un motivo por el cual podamos adorar a Dios es agradeciéndole que Él se nos mostró, que Él se humilló. Pensemos, Jesús, siendo Dios, se hace hombre. Y normalmente, ¿qué nos ocurre? Problemas, dolores, dudas, dificultades. Estamos llegando al final. Por eso el Calvario es el centro de la revelación, no Belén. Vamos a 2 de Corintios. En 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9, dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Esto es algo muy importante que nos cuesta entender. Por eso nos atascamos como cristianos. O sea, Jesús, en el momento que escogió ser hombre, no solo está dejando su deidad en el cielo, sino que se vuelve pobre. Pobre no nos referimos a riqueza, sino nos referimos en el sentido de que el ser humano, las personas, esto no puedo, esto no sé, esto no alcanzo. Ahí Dios se manifiesta.
Por eso, ese versículo tan bonito que dice el Nuevo Testamento, Él se glorifica en nuestras debilidades. Jesús se humilló y Jesús, al dejar su deidad a la altura del Padre, aprendió a sufrir. Y al aprender a sufrir, Él nos puede acompañar ahora. Porque cuando le buscamos en oración, Él nos está entendiendo perfectamente, porque Él pasó por ahí. Lamentablemente hay muchos cristianos que dudan de que Jesús, cuando era hombre, tenía todos sus poderes, por leer versículos como estos, de que se despojó de su condición de Dios. Pero nosotros vemos cómo Jesús en todo momento, cuando dice, lo que hago no lo hago yo en mí mismo, por ejemplo, vamos a Mateo. En Mateo, Mateo 26, en el verso 53, fijaos, cuando Jesús, alguno de los 12, le comentará, Maestro, que vienen a detenernos, ¿no vas a hacer algo? Y Jesús dice en el 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora yo orar a mi Padre y que Él me daría a más de 12 legiones de ángeles? O sea, muchas veces nosotros mismos también, cuando vemos que las cosas no se dan, dudamos en vez de entender y aceptar que igual hay un plan ahí. Porque Jesús quería enseñar su dependencia del Padre. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, en el verso 19, vemos, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto es hermoso, ¿no? Ahí mismo, en el capítulo 5, en el verso 30, leemos, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Qué hermoso es, viendo el ejemplo de Jesús, enseñándonos a que tenemos que aprender a buscar la voluntad del Padre. Porque, como dijo en alguna ocasión un hermano, si no adoptamos la actitud de Jesús de humildad, de repente nos puede venir a la mente sensación de superpoderes. No, como soy hijo de Dios, pues venga, y no. Jesús lo deja bien clarito, dependencia del Padre. Jesús reconoce la autoridad del Padre, se somete en buena voluntad. Él es el Hijo y a su vez el Espíritu Santo se somete al Hijo y al Padre. Es un trabajo natural, es una dependencia entre ellos totalmente natural. Hermanos, la unidad, cuando se lucha por ella, cuando se disfruta de ella, fluye, natural. Porque cuando hay confianza, cuando yo decido confiar en los demás, muchas dudas se van, porque sencillamente estoy confiando. Porque sencillamente estoy depositando mi confianza. Por eso es tan difícil la unidad. Porque el diablo busca por todos los medios que eso se rompa. Difícil es buscarla, mucho más
mantenerla. Por tanto, como en el cielo, así también en la tierra, el Hijo ocupa un lugar de dependencia. Por eso, para el Hijo de Dios, despojarnos a nosotros mismos, hacernos pobres, significa dejar a un lado la gloria, dejar a un lado nuestra voluntad y empezar a anhelar las obras del Padre. Porque así como Jesús aceptó las penurias, sufrimientos, el aislamiento, malos tratos, incomprensión, murió en agonía. Los expertos dicen que la muerte en la cruz es una muerte lenta, y por tanto agonía, muy dolorosa. En el capítulo 22 de Lucas, cuando habla el episodio de Getsemaní, donde Jesús, ahí clavado en la cruz, pasa todo ese proceso donde le dice a su Padre: Señor, esto no me gusta, pero hágase tu voluntad. Al Padre le gusta que le hablemos así, en esa honestidad. Señor, esto no me gusta mucho, pero en tu voluntad lo voy a hacer. Porque para seguir a Dios tenemos que aprender a despojarnos de las cosas que nos gustan. Sabemos, dicho sea de paso, que el Padre además nos va a permitir disfrutar. Porque muchos de esos milagros, ¿cuántas veces las personas anhelan cosas que no pueden conseguir? Y nuestro Padre de lo alto, sabiendo que somos débiles, en ocasiones nos regala esos placeres, ojo, que no hemos buscado. Porque el mensaje de Jesús hecho hombre es un mensaje de esperanza para una humanidad arruinada. Es una esperanza de perdón para una humanidad que no perdona nada. El sistema nos enseña a no perdonar. Siempre dice, cuidado con el que tienes al lado. En Jesús hay esperanza de paz con Dios. Cuando no hay esperanza, la vida es un tormento, la vida es una angustia. Y solamente en Jesús tenemos esa esperanza. Por tanto, resumiendo, Jesús se hizo pobre, Jesús nació en pobreza, después, en 30 años, se fue colgado en la cruz. Y esto debería despertar en nosotros un significado. Deberíamos anhelar la reproducción de la vida de Jesús en nosotros, porque por medio de esta disposición vamos a conocer los propósitos del Padre. Hermanos, es frustrante cuando uno anhela algo y no se da, y no se da, y no se da. Los científicos dicen que somos un 80% de agua. Muchos pensamos que un hijo de Dios podemos llegar a ser un 85% de autoengaño. Porque si no aprendemos a confiar en el Padre, peleamos con nosotros mismos. Buscamos las promesas del Padre para adaptarlas a nuestros deleites. Y eso es un error que nos puede hacer perder años. Por eso cuesta disfrutar.
porque muchas veces nuestra manera de pensar no es la del Padre. Todavía tenemos anhelos, sueños de cosas que ni siquiera hemos preguntado al Padre. Él sabe lo que necesitamos. Cierra tus ojos en estos momentos. Jesús se hizo hombre y en todo momento fue guiado por su Padre. El tiempo que estuvo en la tierra, todo lo que hizo fue en conexión con su Padre. Dios desea lo mismo para ti y para mí. Dios ha puesto interés en nosotros hacia la persona de Jesús. Por eso estamos aquí. Porque si no, eso ya se habría acabado hace tiempo. Dios quiere que conozcamos íntimamente a Jesús. Porque de esta manera vamos a aprender a vivir como Jesús. Vamos a tener éxito. Ya hemos explicado otras veces qué quiere decir éxito. Éxito para un hijo de Dios es poder hacer lo que Dios tiene para ti y para mí. Porque nuestros sueños y nuestros anhelos ya no son los de este sistema. Si lo son, entonces esa relación con Jesús hay que ponerla en duda. Jesús se hizo pobre. Jesús veía la necesidad humana por todas partes. Jesús es siempre como ese buen samaritano que está pendiente de su prójimo. Jesús vino a gastarse y desgastarse como ser humano. Se daba a los demás. Jesús quiere que tú y yo aprendamos a hacer lo mismo. No por nuestros propios medios, porque eso es imposible. Apenas aguantamos unos minutos. Apenas extendemos nuestra mano para ofrecer amor. Al día siguiente ya nos hemos cansado. Decimos ya estoy cansado. Tengo que atender otros asuntos. Jesús, hemos leído que Él estaba en los asuntos de su Padre. Tú y yo hemos sido rescatados para conocer a Jesús y para aprender a vivir en los asuntos de nuestro Padre. El resto, díselo a Dios. Señor, se me antoja esto. ¿Él te lo dará o no? Por eso, si anhelamos un Señor, heme aquí, si anhelamos un Señor, quiero conocerte, tenemos que reconocer que lo necesitamos, porque por medio de Jesús podemos salir de este sistema. Vivimos en un sistema donde no le estorban las iglesias evangélicas. Vivimos en una cultura donde no les estorba que estemos dentro de los locales. Pero en el momento que sigamos a Jesús, empezarán nuestros problemas. En 2 de Corintios... escuchadlo. 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Si conocemos a Dios, ahora somos ricos. Si conocemos a Dios, vamos a vivir como ricos. Porque nuestro Padre es el dueño del oro, de la plata. Él conoce
nuestro cuerpo, y en él están los mejores médicos. Por eso haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo, para que, como dice Salmo 119, en el verso 32 podamos decir: por el camino de tus mandamientos correré, cuando alegres mi corazón. Seguir a Jesús es motivo de alegría. Seguir a Jesús es motivo de disfrute. Si no es así, no conocemos a Dios. Conocemos a un Dios religioso. Y nuestro Dios es un Dios apasionado. Y Él quiere que tú y yo tengamos esa misma pasión. Señor, gracias por tu Hijo, Jesucristo, que se hizo pobre por cada uno de nosotros. Señor, enséñanos a entender esto. Enséñanos a amar lo que tú amas. Enséñanos a aborrecer lo que tú aborreces. Enséñanos a vivir conforme tus planes y propósitos para nuestras vidas. Danos esa conciencia que necesitamos para no seguir saliéndonos del camino. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.